Muy buenos días a todos. Doctor Enrique Cornejo, vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. El doctor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Señora doctora Marta Lescano Van Dyck, presidente de la Fundación FEPAIS e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Estimados colegas docentes, señores estudiantes, participantes todos, damas y caballeros. Los tres desafíos más grandes de la humanidad a lo largo de su existencia han sido la lucha contra el hambre, la lucha contra la guerra y la lucha contra la peste. Entre el siglo XIX y el siglo XX han habido algunos elementos que han ido cambiando de alguna manera estas tres luchas sempiternas. En primer lugar, en el siglo XIX, particularmente en la segunda mitad, que es el siglo de los mayores inventos de la humanidad, que cambiaron la vida del ser humano y trajeron como consecuencia la industrialización. Dentro de esos inventos, por ejemplo, está el invento de Fritz Haber, el invento de sintetización del nitrógeno del aire en amoníaco para no depender de los guanos naturales, sino para crear los abonos artificiales. Eso fue un gran invento contra el hambre. Pero además de eso se inventaron también en el siglo XIX, qué sé yo, las vacunas, la refrigeradora, la lavadora, el cemento, infinidad de inventos que han cambiado la vida de la humanidad en buena cuenta. El automóvil, el tren, el teléfono, etc. En el siglo XX, desde el punto de vista político y como consecuencia de las dos guerras mundiales, cambiaron también la forma de que los países se organizaran para prever las guerras. Se organizó la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, la Oración de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y en las dos últimas décadas del siglo XX, la Unión Europea también, ¿no? Para prever el nacimiento de algún conflicto en Europa. A pesar que son avances reales, por la parte, digamos, de la guerra, no ha habido ciertamente una guerra mundial, ¿no? Desde el año 45, pero hemos tenido conflictos, infinidad de conflictos con muchos cientos de miles de muertos. Es decir, la guerra pareciera que está por encima de la organización de los países, de las naciones, sino más bien está en una cierta, digamos, diseño interno del ser humano, ¿no? Particularmente cuando llega a tener una, digamos, posición de preeminencia. Sin embargo, algunas consecuencias han ocurrido y que estamos viviendo en el siglo XX, particularmente después en la segunda parte del siglo XX. ¿Cuáles son esas consecuencias? En primer lugar, la industrialización. La industrialización trajo como consecuencia una reducción de la calidad de vida del propio ser humano. Hemos destruido ecosistemas y estamos todos los días contaminando, creando polución, destruyendo los bosques y introduciendo plásticos en los ríos, en los mares. Estamos envenenando nuestro medio ambiente. ¿Quién sabe, como producto de una industrialización vista de una manera ingenua o ignorante, vamos a llamarlo ahora, ¿no? Porque no se había previsto estas consecuencias colaterales de la industrialización, solamente se vio el lado positivo, pero no el lado negativo, ¿no? Otros desafíos que tenemos ahora, aparte del deterioro del hábitat y la destrucción de los ecosistemas, y dentro de esto, por si acaso, antes de pasar a este punto, hay algunos estudios ya de sensibilidad de lo que va a ocurrir con el aumento de la temperatura en el planeta, ¿no? Hay un estudio particularmente del profesor Parag Khanna de la Universidad de Singapur que ha hecho un escenario, ha construido un escenario. ¿Qué va a ocurrir en el mundo cuando la temperatura es 4 grados?
Literalmente el Perú va a ser un país invivible porque estará lleno de sequías y de inundaciones. ¿Cuándo va a ocurrir el aumento de 4 grados? No se sabe, es un fenómeno nuevo, no hay historia sobre eso, pero puede ocurrir en 50 años, en 100 años, es decir, en lo que demore 3, 4, 5, 6 generaciones, ¿no? Si es que la población mundial no hace nada al respecto. Entonces eso nos pone en una situación complicada como país. ¿Qué es lo que está ocurriendo también en el siglo XXI, inicio del siglo XXI? Podemos darnos cuenta que la población mundial está creciendo de una manera intensa. Si en el año 1800 la población mundial era 1.000 millones de habitantes, 200 años después somos cerca de 8.000 millones de habitantes. Es decir, nos hemos multiplicado por 8. Ahora, puede no haber hambre para esos 8.000 millones de seres humanos. Estoy hablando de teoría, ¿no? Pero 1.000 millones sobre la faz de la Tierra contra 8.000 millones es una diferencia, constituye una diferencia grande, sobre todo de estrés para el planeta. Y ese estrés se va a sentir cada vez más. También tenemos otros problemas que hemos detectado en el siglo XX como producto seguramente del crecimiento de la población mundial, de las naciones, etcétera, y del desarrollo económico. El aumento de la desigualdad. Los países y dentro de los países, los grupos sociales y económicos no están creciendo del mismo modo y las brechas son cada vez mayores, ¿no? Acabo de leer anoche un informe acerca de las brechas dentro de los países desarrollados, por ejemplo, ¿no? Son realmente impensables, ¿no? También hay otro problema que es el aumento de la corrupción. En el mundo, la corrupción está volviéndose una pandemia, ¿no? No solamente en nuestro país, en todos los países, incluso en aquellos que tenían parámetros ciudadanos muy severos, muy estrictos, también se está relajando. Y ese es otro de los problemas. Entonces, esto, hablando como universidad, podría decir que estos fenómenos que hemos visto debería traer algunos cambios en la educación de los países, particularmente en la universitaria. Considero que la educación debería, número uno, basarse en evidencias, dejar la educación tradicional, libresca, dogmática, y pasar a tener una educación basada en evidencias, en investigación. Por otro lado, la educación, particularmente universitaria, desde mi punto de vista y como decano de una facultad de la Universidad de San Marcos, que se ubica dentro del área de las ciencias económicas de la gestión, la educación debería centrarse no en el objetivo de la mejora de competencias para el aumento de la productividad o rentabilidad. Sin descuidar ese objetivo, debería centrarse más bien en la defensa de la sostenibilidad de nuestro hábitat. Porque ese es el problema principal. No es exactamente la productividad ahora. La educación debería centrarse también en el combate a la desigualdad. Porque mientras haya desigualdad, mientras se vaya creando, profundizando la desigualdad, van a ir aumentando las tensiones a nivel social en el Perú y en cualquier lugar del mundo. Y finalmente, la educación universitaria debería centrarse en promover el uso de la libertad dentro del marco de la ética. La libertad es una herramienta esencial de desarrollo de la humanidad, como lo dice Ortega y Gasset, pero no puede ser una libertad absoluta, sino debe estar marcada por lo que la humanidad siente, aspira, no necesariamente por lo que un individuo desee. Bien, dentro de este marco tal vez muy amplio, nos toca pensar un poquito como Perú,
como país en vías de desarrollo, nosotros tenemos todavía otros problemas complementarios. Y uno de los problemas tiene que ver con el desarrollo. Y aparte ya de tener como problemas mundiales el deterioro del hábitat, el problema del aumento de la corrupción, el problema de aumento de la desigualdad, nosotros todavía tenemos el problema de crecer, desarrollarnos para alcanzar un nivel, digamos, de lo que sería un país desarrollado. Tal vez no lleguemos al desarrollo de tipo Suiza, de tipo Luxemburgo, ¿no? Pero necesitamos desarrollarnos como país para alcanzar niveles mínimamente de educación que nos permita constituirnos en sociedades, digamos, que se autosostienen en el tiempo y que pueden mirar con confianza el futuro indefinido. Pero para eso necesitamos ordenarnos internamente. Necesitamos que nuestros esfuerzos converjan, para lo cual a su vez necesitamos una cruzada para que las ideas que nosotros consideramos que nos deben llevar al desarrollo sean participadas, sean aceptadas por todos los grupos de la sociedad, en este caso de la sociedad peruana. Estoy hablando de políticos, de empresarios, estoy hablando de la academia, universidades, medios de comunicación, de comunidades religiosas, fuerzas armadas, comunidades indígenas. Debemos converger en una propuesta nacional que es lo que se denomina o se ha denominado un acuerdo nacional. Solo cuando tengamos un acuerdo nacional vivo, firme, aceptado, no para las fotografías de los medios de la prensa, sino aceptado íntimamente, podremos mirar con confianza el desenvolvimiento político del país, de tal manera que una generación de políticos que suceda a la otra vaya haciendo ajustes pequeños dentro de esos grandes consensos que necesita el país. Nuestra educación, en ese sentido, debe aspirar a ser una educación integradora, una educación tolerante, una educación convergente que permita, repito, crear escenarios con la finalidad de que lleguemos a este tipo de consensos. En la medida que tengamos esos consensos, no tendremos problemas ni temores del recambio político que haya en nuestro país. Y por el contrario, si bien es cierto, mantendremos diferencias en el fondo, aspiraremos a lo mismo, a las mismas ideas importantes, que es la que debe unirnos a los peruanos. Y como el caso de los peruanos, también seguramente amigos o a compatriotas de otros países, ¿no? Entonces, esta es la idea que como facultad nos inquieta, nos preocupa para lo que es el largo plazo y para lo que podría ser la conversación en el marco de esta conjunto de conferencia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y las propuestas para su desarrollo. Muchas gracias, estimamos participantes.